Dios te bendiga. Aquí el pastor Julio Rodríguez de la Iglesia de Nazareno del Country Club para nuestro estudio bíblico virtual, el cual hemos titulado Aunque la higuera no florezca. Como es obvio, vamos a utilizar el libro del profeta Habacuc, el capítulo número 3, versículos 17 al 19. Habacuc 3, 17 al 19. Dice así la poderosa palabra del Señor. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en los vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Esto es en la versión Nueva Traducción Viviente. Pues bien, al profeta Habacuc le tocó ejercer su ministerio posiblemente en una época bien difícil, muy difícil, de gran inestabilidad política, económica, social y sobre todo espiritual. Israel buscaba en ese momento aliados, ya que estaban amenazados con otros grandes pueblos a los cuales querían tomar esta porción de tierra. Así que Israel buscaba conservar su seguridad e independencia, ¿no? Así que estaban experimentando una crisis económica, una crisis social y una crisis espiritual. Y esto, a todas luces, era como el pan de todos los días, por causa de altos impuestos y la poca productividad y las otras situaciones sociales a las cuales ellos estaban experimentando. Luego de terremotos, huracanes, pandemia y política, nuestro Puerto Rico también se encuentra en medio de una gran crisis, tanto económica, emocional, física y también espiritual. Así que Habacuc le profetizó al pueblo antes de la cautividad. Habacuc le llevó palabras para que ellos estuvieran alerta, para que pudieran estabilizarse espiritualmente y emocionalmente. En otras palabras, su propósito era hacer despertar al pueblo de Judá de sus necesidades espirituales y advertirles del juicio inminente de Dios. Y muchas veces lo mismo sucede en nuestro tiempo, donde Dios siempre utiliza a la iglesia, evangelistas, cánticos y de otros para alentar al pueblo, despertar al pueblo. Y creo firmemente que estos momentos de pandemia es para despertar a la humanidad de lo que sería entonces cuando la iglesia se levanta de los tiempos de la gran tribulación. Así que para el profeta, para aquel pueblo y para nosotros, qué difícil situación, ¿ah? La pregunta entonces es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tú y yo debemos hacer? La respuesta, el justo por su fidelidad vivirá. Habacuc 2, 4b. Hermosa porción, ¿no? Que nos habla entonces de la realidad que aquel que es justo, aquel que es santo, aquel que es bueno, por esa fidelidad a Dios es que puede preservar para cuando llegue el juicio estemos delante o cubiertos de la protección de nuestro Dios. Así que aunque la higuera no florezca, el profeta experimenta esta crisis. El profeta posiblemente no entiende del todo cuál es la palabra de Dios y su juicio para el pueblo. Sin embargo, es aquí donde Dios entra en escena y dialoga con él. Qué bueno que en medio de aquellas dudas el profeta fue sincero y que tú y yo en medio de nuestras dudas, en medio tal vez de nuestras lagunas posiblemente existenciales, si existe alguna, seamos sinceros con el Señor. Al Señor le gusta que tú le digas cómo te sientes en realidad para que Él pueda entonces obrar de manera especial. Así que todo esto, pienso yo, ¿verdad? Mi humilde opinión, que es exactamente igual que lo que ocurre hoy día. Puerto Rico busca desesperadamente ayuda para equilibrar la fuerza, para poder subsistir en medio de este encierro, con el fin de combatir, ¿verdad?, este encierro, el producto del COVID-19. Entonces, amado hermano, escucha bien, ¿qué debemos hacer nosotros como creyentes? ¿Qué debes hacer tú y como yo como creyente? Tal vez la respuesta es permanecerles fieles a Dios. Aunque la higuera no florezca,
aunque todo recurso fuera quitado de en medio de ellos. Escucha bien, Habacuc sabía, tenía la certeza que la verdadera fuente de todo sustento no proviene de la economía o gobierno, sino la dependencia total en Dios. Es por eso que Habacuc 2:4 encontramos parte de la respuesta que Dios le dio al profeta en medio de esas interrogantes genuinas que tenía en medio de esa situación. Miren lo que Dios le respondió. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se enaltece, se olvida de Dios. Mas el justo, por su fe, su dependencia y su búsqueda de Dios, vivirá, permanecerá. Así que, pero, ¿qué quiere decir todo esto? Vivir por fe significa que debemos dejarnos arrastrar por el pesimismo, por el temor, por la desesperanza que vive en nuestro país. Pues mire, no. El tomar tal decisión no es una prueba de nuestra fe, sino una decisión irresponsable. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Mas el justo por su fe vivirá. Lo que esto quiere decir, ¿verdad? A mi juicio es que adoptamos una actitud de confianza completamente en Dios, o por el contrario, adoptamos una actitud que rechaza lo que Dios nos revela a través de su palabra. Así que, cuando reflexionamos en lo que está sucediendo en Puerto Rico, nos encontramos detrás de dos posibilidades. Estas dos posibilidades son, número uno, confiar en los expertos o cualquier otra autoridad que opinan y toman decisiones que afectan el futuro de nuestro país. Y número dos, confiar en Dios y su palabra. Tú decides cuál tú deseas en este momento al cual seguir, aunque la higuera no florezca. Isaías 48 nos dice, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Su palabra, sus promesas, su cuidado. En Marcos 13:31 leemos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dándole cumplimiento a sus promesas, a su cuidado y sobre todo a la exactitud del tiempo al cual Dios tiene cronometrado para todo el mundo. La gran realidad es que a través de la Biblia nosotros encontramos que confiar y tener fe plena en nuestro Dios es lo único, escucha bien, es lo único que ha logrado grandes cambios en nuestra vida, grandes cambios tal vez en tu familia, en mi familia, en nuestra comunidad y sobre todo en este mundo tan necesitado. ¿Cómo puede un creyente permanecer firme en momentos inciertos como los que estamos viviendo hoy en Puerto Rico? Nuevamente, la respuesta la encontramos cuando leemos, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El versículo 18 de ese capítulo 3. Posiblemente algunos puedan pensar o estén pensando que me están mirando que es imposible estar alegres y gozosos en medio de situaciones, en medio de crisis, en medio de lo que estamos pasando, porque han perdido, ¿verdad? Por culpa de la cuarentena, parte de su libertad, su salud. Algunas han tenido pérdidas familiares y el no disfrutar de las actividades y comodidades que siempre pues habían tenido. ¿Qué es lo que nos quiere decir el profeta en esta palabra? Lo que el profeta Habacuc nos está diciendo aquí es que a pesar de todo lo que esté sucediendo alrededor y en el mundo alrededor de nuestro Puerto Rico, en nuestra vida, lo importante, lo realmente importante es mantener nuestra mirada fija en Dios. En otras palabras, Dios no permitirá que nada de lo que te esté o lo que tú sientas que te pudiera suceder interrumpiría o destruiría tu fe, tu esperanza en Él. Habacuc no estaba mirando hacia el futuro con temor, por el contrario, sino con fe y gran optimismo, porque estaba convencido que Dios estará en control de todo lo que sucediese. Y lo mismo sucede hoy en día aquí en nuestro Puerto Rico. Dios está en control. ¿Cómo Habacuc podía mirar hacia el futuro de esta manera? La respuesta es,
Jehová el Señor es mi fuerza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Versículo 19, este capítulo número 3. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? La gacela es un animal de tamaño medio, es ágil, de patas largas, según dicen los estudiosos. Puede alcanzar velocidad de 62 millas por hora y mantener una velocidad constante de 31 millas. Para sobrevivir en esos lugares donde ellos se encuentran, que es su hábitat abierto, montañoso, deben estar atentos todo el tiempo, ¿verdad? Ya que su única defensa es huir de esos depredadores que las acechan continuamente. Las patas largas de las gacelas están equipadas para que puedan subir y mantener pasos firmes, puedan dar brincos, inclusive mantenerse casi perpendicular al lugar donde está, en esos lugares peligrosos y esos lugares que sabemos que son montañosos. Y en mis alturas me hace andar. La clave de todo esto es que somos nosotros los que tenemos que escoger. Pastor, ¿pero qué es lo que tenemos que escoger ahora en este tiempo de COVID y de tanto encierro? Podemos escoger entre permanecer en las llanuras, abajo, siempre huyendo, escondidos, con miedo, o subir entonces a las alturas ante la presencia de nuestro Dios, donde siempre encontraremos su cuidado, su misericordia, su amor, su protección, su compasión y sobre todo su fortaleza. La gran realidad es que Dios siempre fortalece y cuida del creyente al cual le es fiel. ¿Cómo puede un creyente puertorriqueño permanecer fuerte en estos momentos tan inciertos? La respuesta: un creyente puertorriqueño puede permanecer fuerte y en estos momentos tan inciertos solamente cuando aprendemos a confiar y a depender de la presencia de Dios en nuestra vida. Habacuc dijo que a pesar de todas las situaciones tan difíciles que vendrían sobre su pueblo, él continuaría alegrándose y gozándose en la presencia y cuidado y protección de Dios. Nuevamente, ¿cómo puede un creyente puertorriqueño permanecer fuerte en estos momentos tan inciertos? Quiero añadir ahora otra pregunta. ¿Lo podremos hacer también nosotros? Yo entiendo que sí, con la ayuda del Señor. Puerto Rico y el mundo continúa tratando de buscar la solución a los problemas, ignorando que la palabra de Dios por completo, o ignorando la palabra de Dios, ignorando su voluntad, no cediendo al Señor, no humillándose delante de la presencia de Dios. Así que la respuesta a estas dos preguntas es: el justo por su fidelidad vivirá. Que en esta noche, amado amigo y hermano que me escuchas, a través de este corto y humilde estudio bíblico virtual, que podamos tú y yo reconocer que el profeta habló a tiempo a su pueblo, le habló de lo que iba a acontecer, le habló de la dificultad, pero siempre tenía en su mente y en su corazón la certeza de que aún en los momentos difíciles por los cuales estaban viviendo, Dios siempre estaría con ellos si ellos se mantenían fieles. Fíjese que es importante cuando él reconoce que aún, aunque falte lo que falte, aunque los campos falten de dar su fruto, se ha quitado las ovejas, todo el ganado, todo y la tierra no dé fruto. Mira, hermano, dice que con todo él se alegrará. No es que él sea cínico, no es que esté enajenado de la situación de lo que es una pandemia o una necesidad grave de hambre. Es que cuando tú y yo confiamos en el Señor, no importa el tiempo al cual podamos enfrentar, Dios estará con nosotros. Amados, culminamos este tiempo, este estudio bíblico, volviendo a hacer la pregunta: ¿cómo puede un creyente puertorriqueño permanecer fuerte en estos momentos tan inciertos? Pues la palabra nos lo dice: justo por su fidelidad vivirá. Es necesario que tú y yo hagamos acopio de fuerzas espirituales, fuerzas emocionales para poder seguir hacia adelante en medio de esta pandemia. Reconocemos que las noticias no aparentan ser alentadoras, pero nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el Señor. Al igual que el profeta Habacuc, al cual sabía que su pueblo iba a pasar por unos momentos muy difíciles,
tú y yo también, que estamos pasando por unos momentos muy difíciles, tenemos como junto con el profeta también entender que Dios está con nosotros y no nos ha dejado solos, que como nos rezaba y decía el profeta, aunque la higuera no florezca, hermanos, aunque todos los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Y vuelvo y repito, no es que estemos enajenados, no es que estemos locos, no es que estemos inconscientes y ciegos, estamos viendo la realidad que estamos viviendo en medio de esta cuarentena y en medio de esta crisis. Pero como el profeta, me parece que sus palabras nos llenan de aliento y fortaleza para poder enfrentar lo que estamos pasando. Aún en medio de esta crisis yo me voy a alegrar. Aún en medio de todas las restricciones posibles, esto es una Navidad hermosa porque celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Como digo en la iglesia, Navidad es todo el año. Para los creyentes, Navidad es todo el año. Dice que los puertorriqueños celebramos el tiempo de Navidad más alargada, fiesta. La fiesta de nosotros de Navidad sigue todo el año porque tenemos a Jesús en nuestro corazón. Que el Señor permita que en esta noche tú puedas, aún en medio de tu crisis, en medio de tus situaciones, amado hermano y amigo, alegrarte. Y no es que seamos cínicos, sino es que somos comprensivos de la palabra poderosa. Me gozaré en el Dios de mi salvación, como dice esta versión. Oiga, el Señor soberano es mi fuerza. Vamos a orar. ¿Habrá alguien en esta noche que necesite esa fuerza? ¿Habrá alguien en esta noche que necesita acercarse al Señor? Primeramente, si no has conocido al Señor, tal vez esta plataforma puede servir para que puedas llegar al Señor. Solamente entiende que necesitas al Señor, pídele perdón por tus pecados y pide al Señor que escriba tu nombre en el libro de la vida. Vamos a orar. Señor, mira, en este momento te doy gracias por esta bendición de poder, junto con mis hermanos y mis amigos, Señor, compartir estas breves palabras. Te ruego que si hubiera alguien de nuestra audiencia que esté necesitado de salvación, que en este momento tu Espíritu Santo ya le haya redarguido su corazón y que pueda él de manera especial abrir el mismo, pedirte perdón y recibir esa salvación tan grande. Pero mira también en estos momentos aquellos que tal vez están cansados de este tiempo, están agotados y tal vez como el pueblo del tiempo del profeta Habacuc no encuentran salida, no encuentran ningún lugar a donde ir. Lo ven el panorama oscuro, que podamos nosotros como el profeta llenarnos de gozo y alegría porque tú estás con nosotros, porque el Dios soberano es el que nos guía, porque nuestra alegría proviene de ti, porque nuestras fuerzas provienen de ti, porque no estamos dependiendo de gobierno, ni dinero, ni nada. Estamos dependiendo exclusivamente de ti. Ayúdanos a sobrepasar este tiempo y sobre todo que este inicio de Navidad sea uno lleno de gozo, aún en medio de las situaciones, entendiendo que la Navidad eres tú, que tú eres la razón de celebrar la Navidad. Esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermano, que Dios les bendiga. Si este corto estudio fue de bendición, ahí mismo me puedes dar like, puedes compartirlo con Share y Faro con los otros. Siempre te recuerdo que tenemos nuestras palabras para reflexionar todos los días, de lunes a viernes. Y mañana, jueves, nuestro culto de oración. Aunque no pertenezca a nuestra iglesia, en nuestra plataforma está el acceso. Únete y oremos juntos y recibamos bendición de parte del Señor. Que Dios te bendiga. Gracias.